Bienvenidos una semana más, muy acalorada tengo que decir, a un... Sí, bastante. a un episodio de tu podcast modesto favorito. Yo soy Jorge Ramos. Yo soy Miguel Burdalo. Y esto es Charla tras el 90. ¡Arrancamos! Bueno, Miguel, ¿qué tal? Ahora muriendo de calor, yo por lo menos. Cocidos de calor, pero bueno, con muchísimas cosas que comentar. Ya se ha terminado por fin nuestra querida Liga de Oro. Por fin, ha acabado el sufrimiento para muchos equipos. Sigue para otros, como es el caso de la Hypermotion, que eso es lo más loco que he visto en mi vida. Y cada vez estamos más cerca del Mundial. Más cerca del Mundial, los dos ascendidos de manera directa de segunda división, como son dos históricos de nuestro fútbol español, 3 de los 4 descendidos para Primera Ref. Bastante lío en Primera Ref, te has enterado de todo lo que ha pasado en el ascenso de la Primera Ref. Si quieres lo podemos así comentar rapidito, para los que no lo sepan. El Pontevedra por Golaveras. Por lo Golaveras no, sería por Golaveras. Era Golaveras. Era Golaveras directo entre el Madrid, Pontevedra y el Baracaldo, que han empatado a puntos. En un hipotético caso en el que el Baracaldo no hubiese empatado a puntos con el Madrid y con el Pontevedra, hubiese pasado al Madrid, pero como empataron a puntos esos tres equipos, en teoría debería haber pasado el Pontevedra, pero Federación ha decidido pasar al Real Madrid Castilla a playoff. Es que algo raro había ahí, como que se han regido las reglas de la UEFA, no sé qué. Sí, era como reglas UEFA, reglas Federación. Y las reglas, y creo que se han regido las reglas UEFA, que es lo que han dicho, que por lo visto es la que ha beneficiado que el Madrid haya sido equipo de playoff, pero realmente tendría que haber sido el Pontevedra. Y yo, si fuese el Pontevedra, indignado estaría un rato. Ya han mandado un comunicado que lo van a apelar, pero a ver, ya no sirve para nada. Los enfrentamientos están claros, creo que son Real Madrid-Europas, así lo estoy diciendo, lo estáis viendo en pantalla, para esa parte del cuadro en el que luego se enfrentarían al Athletic Club de Bilbao B, creo que eran, y os lo miro ahora mismo. Bueno, tenía que estar por ahí también el Atlético madrileño. Sí, pero el Atlético madrileño iba por el otro cuadro. Sí, está el grupo 1 y grupo 2. El Europa no sé quién se enfrentaba, pero no era contra el Madrid. Si encuentro... O sea, estaba el Atleti se enfrentaba a la Ponfe. El Atleti se enfrenta a la Ponferradina. La ida creo que es allí y la vuelta es aquí en Madrid. Real Madrid Sabadell, Ponferradina Atlético de Madrid, ida en la Ponfe, Europa Real Celta Fortuna y Villarreal B Zamora. Esos serían los enfrentamientos. Buah. Para mí ahí mis favoritos son el Celta Fortuna y el madrileño, la verdad. Para ascender, así se quedarían los cuadros, estáis viéndolo en pantalla. Quien gane el Celta Fortuna y el Europa, que el Europa al final acabó metiendo de manera épica, se enfrentarían al Sabadell o al Madrid Castilla. Se enfrentarían al Atlético madrileño o a la Ponfe, y quien pase del Sabadell el Real Madrid Castilla se enfrentarían al Zamora o al Villarreal B. O sea que ascienden dos. Sí, ascienden dos, porque ascienden dos porque ya hay dos ascendidos, que son el Eldense y el Tenerife. Claro, los ascensos directos y luego después los de playoff, vale. Justo. Así que estaremos informando a ver quién acompaña ese Eldense y el Tenerife para entrar en el fútbol profesional otra vez. Parece ser que los dos equipos madrileños, los filiales, hay muchos filiales que se están metiendo ahora en esto. Ya hablaremos de filiales porque tenemos mucho que hablar. Y aparte también tenemos los 26 seleccionados para la selección española, que yo llevo la camiseta de hoy. Así a comentar rápidamente las novedades rápidas que ha habido en la defensa. Con ese Marc Pubil y Iri García. Y espera, estoy mirándome. Que son, o sea, Iri García fue convocado la última vez que lo recordar para aquella Nations League de 2021 que perdimos contra Francia. En el caso de Marc Pubil sería la primera vez. Y Pubil con la absoluta la primera vez, pero había jugado Pubil, si no me equivoco, en los Juegos Olímpicos había jugado, de hecho los ha ganado. Lo dijo él, lo dijo que Pubil le conocía eso de la fase de los Juegos Olímpicos, por lo que y de la sub-19. Para quien no lo sepa, Luis de la Fuente nunca ha entrenado clubes, pero siempre ha estado en la órbita de entrenar a selecciones soporte de la selección española. Y ha conocido a muchos, es como, así decirlo, Pedri, buen amigo también de Gavi, de los Baena y demás. Yo sinceramente pienso que la convocatoria es bastante completa. Nunca va a ser para el agrado de todo el mundo. Mucha gente dice que no se llevaría a Gavi, se llevaría a un Fornals por la temporada que has hecho con el Betis,
Pero también hay que entender que el entrenador también tiene unos gustos y que pues son 26 y España este año podemos decir que tiene un nivel altísimo de jugadores. A mí lo único que me queda en duda, porque yo creo que la defensa está bastante clara, sí que es verdad que no sé si a quién podrías por delante, si a Pedro Porro o a Marcos Llorente. Yo por lo menos pondría, pero no me extrañaría ver a Porro por delante de Marcos Llorente, pero yo creo que estaría por delante el jugador del Atlético de Madrid. Creo que la línea defensiva va a ser Laporte, Cubarsí. Creo que en un principio será así. Que sea lo más esto. Y Cucurella, Grimaldo, yo creo que sí que van a ir rotando bastante. O sea, va a haber mucha rotación ahí. Yo creo que en el lateral izquierdo yo creo que va a haber menos rotación que en el derecho. A lo mejor puede haber más rotación porque quizás a lo mejor algún experimento en algún partido necesita meter a Marcos Llorente en el medio o le mete de extremo o lo que sea. En el medio del campo nos lo sabemos de memoria, que van a ser Rodri, Pedri y a ver quién mete ahí, si a Fabián, a Gavi, pero Rodri y Pedri son los dos. Yo, si están los tres perfectos, el mediocentro que fue la Eurocopa, Rodri, Pedri y Fabián. Bueno, Pedri cuando luego se lesionó al final fue Olmo, pero quiero decir, inicialmente fueron esos tres y yo con esos tres a muerte. O sea, si luego cambia, pues... Y en punta de ataque, que yo creo que va a ser, yo creo que no va a ser, no, es que va a ser así, Lamine, Oyarzabal y Nico Williams. O sea, expensas de que Nico Williams llegue bien, que en teoría lo van a esperar. Claro, o sea, si llegase perfecto, obviamente todos sabemos lo que han hecho Nico y Lamine en la anterior Eurocopa, pero si no, a lo mejor puede apuntar a ser titular, por ejemplo, en el primer partido, dependiendo de cómo es esa pubalgia de Nico, pues a lo mejor un Baena o un Víctor Muñoz, que están ahí, la verdad. A mí también nombres que remarcar, ese Jeremy Pino, que sí que es verdad que hizo muy buena temporada, ha hecho muy buena temporada con el Crystal Palace y todavía está a expensas de esa Conference League contra el Rayo Vallecano. Me ha sorprendido bastante la presencia del canario en la selección absoluta, la verdad. No, o sea, podría haber puesto otros nombres, en mi opinión. Ya ha tenido varias convocatorias Jeremy Pino, ha ido con la Eurocopa, ha ido a la Nations League y demás. Y bueno, pues ahora va a un mundial, la verdad que, pues... Merecido, no estoy diciendo... Lo he dicho... Pero si hubiese estado Fermín, yo creo que Jeremy Pino se hubiese caído. Pues yo fíjate que pienso que si hubiese estado Fermín, mucha gente lo que diría es que a lo mejor Baena se hubiese caído y Jeremy Pino hubiese seguido porque es casi, por así decirlo, el único extremo derecho puro que puede ser recambio de Lamine, porque hay que tener en cuenta que Lamine seguramente el primer partido no lo pueda jugar, aunque dijo en rueda de prensa que en teoría van a llegar todos y van a estar listos para el primer partido. Pero quiero decir, o sea, en un principio se decía que había duda para el partido de Cabo Verde, el de Arabia Saudí llegaría por Uruguay. Como no se sabe al 100%, yo confío en que llegue para el primero, todos, tanto también los Mikel Merino, Nico Williams, y que estén todos en el mejor estado de forma, pero bueno, siempre tienes que tener a jugadores así. Y luego también a remarcar una cosa que a mí me ha encantado, los jugadores de apoyo, que lo llevamos haciendo muchos años, para el partido amistoso que vamos a jugar premundial contra Irak, nos llevamos a 9 jugadores de apoyo para esta selección española, que en este caso son Beñat Turrientes, Javi Guerra, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Mal Bernal, Gonzalo García, Joan Martín y Sergio Gómez. Jugadores que todo el mundo sabía que no iban a entrar en los 26, pero sabíamos perfecto, pero empiezan a tener entrar en la rueda de la selección española para futuros años. Son muy jóvenes todos y en futuros años puedan a lo mejor coquetear con entrar en la selección absoluta, ¿no? Entonces a mí me parece muy bien que no haya metido a los típicos, ¿no? A los claros que has dejado fuera, que sea Carlos Espito ni Martínez, que sonaban. Claro, a lo mejor podría haber dicho jugadores de apoyo, que no me como la cabeza, Carlos Espí, Fornals, Hausen, tal. Y ha decidido meter también a otros que estaban en la prelista y que estaba, yo creo, muy claro que no iban a ir convocados, pero porque el nivel es muy alto. Justo. Sí que es verdad que a lo mejor hemos sido un poco optimistas y ha sido un poco optimista al decir que podría generar otra selección de igual nivel. Yo creo que no, obviamente de igual nivel no, pero sabemos la capacidad que tiene España. Últimamente ha sacado muchos futbolistas y sobre todo, hay que decirlo así de claro, es el Barça el que genera canteranos cada vez que son mejores que las anteriores, o sea, es una absoluta burrada.
Y pues, son 8 jugadores culés, que lo miré el otro día. Sí, son 8 y podrían haber sido 9 si hubiese estado Fermín. 8 jugadores culés, 3 colchoneros, 3 del Athletic Club. 3 del Athletic Club y luego ya se reparten entre muchos equipos. Que si Real Sociedad, que si PSG, City y demás. Una cosa que no me llamó mucho la atención es toda la parte defensiva, son todos jugadores españoles, o sea, el bloque de defensas es todo jugadores que juegan en la Liga Española. Los jugadores de ataque también son todos jugadores que juegan en la Liga Española y el medio del campo ya es quien se reparte, que si Premier, PSG y... Sí, bueno, en los laterales sí que hay un pelín de Premier o un pelín de tal. Sí. O en la portería, por ejemplo, con ese David Raya, pero bueno, que ese es otro debate. Porque me hizo mucha gracia y me gustó mucho porque le preguntaban todo el rato por esa ausencia de Remiro en la convocatoria y él todo el rato remarcando como que ¿por qué os centráis en la ausencia de Remiro? Hablando de que porque se ha quedado Remiro fuera, están Joan García, Unai Simón y como que todo el rato sacaban de la ecuación a David Raya y él diciendo pues tener cuidado con David Raya tal, en plan como remarcando que a lo mejor o dando a entender o por lo menos así me dio la sensación de que puede ser más importante de lo que pensamos David Raya. Por meritocracia obviamente sabemos todo el mundo que David Rayas es el mejor portero ahora mismo que hay en la faz de la tierra. Ha recibido el globo de, no sé cómo se llama, un premio del mejor portero de la Premier, en plan es que ha tenido muchas porterías a cero y ha sido quien en parte ha conseguido liderar a este Arsenal a ser campeón de la Premier. Por meritocracia obviamente sabemos todo el mundo que David Raya es el que debería entrar en la selección, pero sinceramente yo estoy muy de acuerdo con un vídeo que vi de a bote pronto, los compañeros de A Bote Pronto, que dijeron que cuidadito, yo creo que David Raya ya lleva muchos años siendo el segundo portero de la selección española y yo creo que de ese rol es muy difícil sacarle, pero que a mí no me extrañaría que realmente el debate para la titularidad de la selección española sea entre Unai Simón y Joan García. Y yo poner claramente, y apoyo mucho ese comentario de poner claramente como segundo portero David Raya, aunque por meritocracia se merezca David Raya. Pero habiendo ya roto ese portero, porque todo el mundo sabemos que en Alemania creo que todos nos hemos sabido esa década de los 3 porteros que iban a Alemania: Neuer, el Kobel y el otro que no me sale el nombre, que ahora iba a ser titular. Kobel no es el sí. Kobel no. Newell, que son y Ter Stegen, que siempre jugaba Neuer. Esos eran los 3 porteros, al igual que en Inglaterra con Pickford y compañía, al igual que en Italia que entró Donnarumma, luego tal, luego Di Gianantonio, todo en una selección está muy claro 3 porteros. Ya rotos esos 3 porteros, pues espérate que Joan García no sea titular en la selección española, que no me extrañaría nada. Ya has roto eso, ya dices, bueno, pues le voy a dar la oportunidad. Hay factores muy importantes a tener en cuenta porque está el factor de Unai Simón ha sido quien nos ha hecho campeones en parte de la Eurocopa, fue muy importante y tampoco podemos desmeritar el valor que tiene Unai Simón para España, porque aunque con el club no le haya hecho del todo bien esta temporada, pero en España ha sido un portero de bastante garantías, ha tenido alguna otra cagada, pero bastante garantías y sobre todo que es un portero que en cuanto a penaltis se le da bastante mejor que creo que a los otros dos. Porque tampoco les he visto mucho en acción en penaltis a Joan García y a David Raya, pero con España Unai Simón lo ha hecho, Joan García saca un temporadón, pero es que David Raya también, entonces pueden jugar los 3 y juegue quien juegue a muerte con él. Así que ya iremos informando. En el siguiente episodio ya repasaremos tanto la convocatoria de Inglaterra, que tiene para hablar rato, largo y tendido. Bueno, es que a mí me ha parecido tener unos huevos. Lo de Tuchel, sí. Madre mía. La convocatoria también de Alemania que ha salido, Francia creo que también ha salido, creo que Brasil también ha salido. Sí. Ya creo que han salido las grandes favoritas. Hablaremos de las grandes y demás. Y sí, pero ya en el siguiente episodio que sería ya el más cercano al Mundial, que quedan no sé si 2 lunes seguro, pero creo que son menos de 14 días, menos de 20 días ya lo que queda para la Copa del Mundo 2026. También haremos nuestro bracket, que de hecho 16 días, o sea, menos casi 2 semanas. 16 días queda para el Mundial, haremos nuestro bracket, diremos quién es nuestro campeón y a partir ya del Mundial cambiará un poco el formato de los vídeos. Pero ya os iremos informando ya en el siguiente episodio y también los iremos informando tanto en redes sociales. Pero ahora mismo nos tenemos que centrar en la jornada 41 de la Liga eSports que se ha jugado, que hemos sacado 11 del 90 como hacemos siempre, así que dentro de 11 del 90, en este caso solamente de la jornada 41 de la Hypermotion, así que dentro de 11 del 90. Bueno,
11 del 90, penúltima jornada de la Hypermotion. Decidido ya los 2 ascensos, que ya hablaremos del siguiente ascendido. Decidido ya 3 descensos y solamente queda un puesto de descenso en juego, que se juega además de manera directa. Pero luego hablaremos de todo eso porque en qué lío se ha metido el Leganés. Madre mía. Pero arranco en mi portería con alguien que sí que es verdad que ha descendido, que tal, que me diréis, pero es muy joven, me está dejando unos partidos muy buenos, además con todo lo que ha pasado con realmente el portero titular del Huesca, Dani Martín, que hace muy buen partido con el Huesca. Sí que es verdad que lo que he dicho, desciende de manera matemática el Huesca, estaba a punto de meter también al portero del Real Sociedad B, que recibe 3 goles en contra, pero por eso no le he metido, hace también muy buen partido, hace 3 manos espectaculares, que debería... que quería comentarlo, acompañado de un Pulido, repito, también del Huesca, que aunque desciende, el Huesca hace muy buen partido, creo que consigue un empate, pero eso no le sirve para después de la victoria del Cádiz. No, el Huesca pierde por 1 con el Castellón. Es verdad, 0-1, pero de un Castellón que está... Que necesitaba la victoria como el comer por el tema de playoff. Y que hace muy buen partido, Pulido hace muy buen partido, hace bastantes contribuciones en defensas, acompañados de un Caparrós, no el Caparrós del Sevilla, sino el Caparrós del Ceuta, que hace también muy buen partido, y dos del Albacete cierran mi defensa, en este caso Pedro Sánchez y Pepe Sánchez, perdón, y Gámez del Albacete, que el Albacete gana 3-1 de manera cómoda, creo que fue 3-1, sí. Y por ello debería haber metido más jugadores del Albacete porque hace un partido muy sólido, pero al final solo me he decidido meter a esos 2. Y abre mi defensa, creo que ya es la segunda semana consecutiva que le meto, Alex Corradera del Sporting, victoria del Sporting, que bueno, que no se juega nada, que está en mitad de tabla, pero bueno, hace un muy buen partido, al igual que uno que este sí que me alegra muchísimo, una victoria que todavía les salva matemáticamente, un Ax del Cura. Llevo diciendo mucho tiempo que este tío es muy bueno, acompañado de otro del Mirandés que ya diré, Javier, bueno, en realidad no es el siguiente, Javi Hernández, que le he puesto como mi MVP. Ya dijimos que Javi Hernández iba a ser la revelación en cuanto a fichajes de invierno, y lo está demostrando. Creo que ha sido un gol el que saca Javi Hernández, gol y asistencia, y por ello es mi MVP. Una victoria importantísima del Mirandés, que eso, que ahora mismo sigue vivo, enfrentamiento directo contra el Leganés, y además como se salve, ya lo de Javi Hernández, el valor económico de Javi Hernández, que volvería al Español, va a subir como la espuma, la verdad. Y abriendo mi delantera, Juan Otero, que mete un doblete con el Sporting, un Bills Ensongo, que para muchos ya en el Deportivo es el hombre del ascenso, con esos 2 golitos y además esas celebraciones tan carismáticas, ¿no? Porque no tienen otro nombre, es carisma. Es carisma, del delantero del Deportivo de La Coruña, que certifica su ascenso, que no sé hablar, y Javi Mortón del Eibar, que un Eibar muy cómodo consigue una victoria, que eso, no se juega nada al Eibar, pero consigue la victoria en su penúltima jornada de Hypermotion. Pues coincido en bastantes contigo, comenzando en la portería con Dani Martín del Huesca, que a pesar de eso la derrota, la verdad que hace muy buen partido, con 7 paradas, 7 paradones, y estuvo, vamos, atentísimo a todo, y que si no llega a ser por él, pues posiblemente le hubiese caído un par más. Una pena por el Huesca porque desciende, pero la verdad que tiene un buen portero a futuro, que teniendo en cuenta pues que el titular estaba muy consolidado, ahora parece que, bueno, pues tienen ahí alguien que apunta maneras para las categorías inferiores. Abriendo mi defensa, en el lateral izquierdo he puesto a un Sergio Arribas del Cádiz, no el de la Almería, cuidado, que se hace un muy buen partido. El Cádiz, que consigue ganar después de 10 partidos, no, pero no ganar, que llevaba pelear. O sea, ya no es solo ganar, o sea, 3-0 que ganó el Cádiz, encima contra el Leganés, que le complicó muchísimo la vida, y es por eso lo que has comentado tú del Mirandés. Asistencia y gran partido en general de todo el Cádiz. Bueno, y me gustó muchísimo sobre todo el hecho de que Lucas Pérez haya venido al Cádiz para ayudar, y ese golito que fue como ya el respiro, por lo menos consiguió la victoria, y una victoria que era... Ya están salvados, sí que tienen los mismos puntos que el Leganés, pero es que al fin y al cabo es lo que digo antes, se enfrentan de manera directa el Leganés y el Mirandés, así que ya están salvados. Efectivamente. Luego después en los centrales, Pepe Sánchez del Albacete, golito, yo creo que ya ha llevado algún gol en esta liga y demás. El Albacete, que me da pena en cierta parte porque es un equipo que
a partir del segundo tramo de temporada, digamos, como que ha encadenado muchas victorias, ha hecho buenas jornadas contra rivales complicados y, o sea, está más que salvado, obviamente, pero que da la sensación de que a lo mejor con este tipo de partidos, si hubiese puesto las pilas un pelín antes, podía haber estado más cerca de playoff de lo que está. Y luego he puesto también un Diego Murillo del Málaga, que a pesar de que el Málaga empata su partido contra el Racing, obviamente pues empatas contra el líder, no es que sea un partido fácil desde luego, pero un Diego Murillo que estuvo muy atento y que de hecho salvó un balón en la línea que podría haber sido esa derrota que al Málaga le hubiese venido muy pero que muy mal. Y para cerrar la defensa, francamente el Albacete que da 2 asistencias. La verdad que este lateral está haciendo muy buena temporada. Veremos a ver qué pasa próximamente con él. Abriendo el centro del campo, Alex Corredera, como tú bien has comentado, doblete de asistencias. Está siendo muy importante en los últimos partidos del Sporting, la verdad, y sobre todo en este. Que digamos que le ha jodido pero bien a la Almería, porque esa derrota le sienta muy mal a la Almería, ya que, bueno, al igual que el Málaga, no tienen certificado su puesto en los playoffs. O sea, sí que es cierto que es muy complicado que se lo quiten, tiene que darse muchos factores, pero la Hypermotion es la Hypermotion, y si pinchan en el último partido y los de abajo ganan, como están con solamente 2 puntos de diferencia o 1, pues te puedes ir para el pozo. Entonces ha sido cuanto menos curioso esta victoria del Sporting. La pareja del Mirandés, para continuar con el centro del campo, como has dicho tú, Unax del Cura y Javier Hernández. Unax del Cura doblete y Javier Hernández gol y asistencia. La verdad que partidazo del Mirandés, y lo dicho, les permiten soñar con una posible permanencia que hace meses se veía lejísimos, y a día de hoy te plantas que en la última jornada te enfrentas a tu rival directo y que si le ganas te mantienes otro año más en el fútbol profesional. Y eso pues marca muchas cosas, tema de patrocinadores, dineros, la plantilla, si mantienes más jugadores o se te van muchos, porque pues, si te vas a primera ref, pues muchos jugadores, por ejemplo de la talla de Javier Hernández, pues no creo que un jugador quiera jugar en primera ref. Pero lo malo es que ya conocemos al Mirandés, que tiene una categoría, un estilo de fichajes de eso, de cesiones, de no fichar, tiene muchos problemas económicos, entonces solamente se puede permitir eso, cesión y cesión. Sí, de hecho, no sé si fue este año o el año pasado, que no tenían equipo ni para jugar los partidos amistosos de pretemporada y tenían que ceder, vamos, cesiones desde todo el mundo. Luego, para abrir la delantera tenemos a un Juan Otero, que la verdad que está haciendo un temporadón con el Sporting, está siendo el máximo goleador del Sporting, diría yo. Doblete en este partido, pues eso, una victoria muy importante para el Sporting, porque bueno, pues ya están... Claro que no se jugaban nada, pero bueno, pues han ganado su partido en casa y han hecho las cosas bien. Willem Songo, que para mí es el MVP por el hecho de que con ese doblete y gracias a que obviamente el pinchazo del Almería, pues ya obviamente son seguros equipos de primera división. Enhorabuena a los aficionados del Depor, porque la verdad que vuelve un histórico de esta manera, increíble. Y bueno, pues un doblete, un chico que apuntaba maneras y que bueno, han apostado por cantera y les ha salido bastante bien. Que aprovecho para comentar así de forma tal que bueno, pues el ascenso del Depor también viene precedido por el ascenso del propio filial, que asciende también. Entonces están ahora mismo, digamos, el Depor en un muy buen año. El año del Depor como institución está siendo muy bueno. Y para cerrar, un Javier Martón de Eibar, que doblete, aunque como tú bien has dicho, el Eibar no se estaba jugando nada, pero bueno, victoria, 2 golitos más. Como tal, el Eibar no se estaba jugando nada, sí que es verdad que está con 65 puntos octavo, tiene todavía opciones, los tiene muy complicado, y bueno, ya hablaremos ya en el Bocata del 90 qué tiene que pasar, qué no tiene que pasar para cada uno, porque sí que es verdad que hay un enfrentamiento directo entre el Castellón y el Eibar, y el Eibar todavía tiene opciones de entrar en playoff. Ojito, Así que, pues a lo mejor no era tan inútil el partido. Así que cuidadito, que todavía hay se puede mover todavía mucho la tabla. También hay enfrentamiento directo para decidirle el alirón entre el Depor y Las Palmas, que Las Palmas está jugando la vida, pero bueno, ya diremos qué combinaciones se tiene que dar para más o menos cada equipo. Es verdad, no está decidido todavía el campeón. Porque tampoco está decidido eso, el campeón y demás, así que nada. Antes de nada vamos a hablar de eso, del ascenso del Deportivo de La Coruña, que tras 8 años fuera de la primera división española, vuelve el Deportivo de La Coruña, un campeón de liga, vuelve a la primera división por todo lo alto, la verdad. Así que dentro pizarra del 90.
Pizarra del 90 del Deportivo de La Coruña, un histórico que lleva muchos años, tantos años como 8, que jugaron su último partido, tengo que comentarlo porque su último partido en Primera División lo jugaron en Mestalla, perdieron 2-1 contra un Valencia que estaba clasificado a Champions League, pero este año no se va. Pero jugaron su última temporada hace 8 años en la Primera División, además su último golito fue el de Lucas Pérez, el último gol del Depor en Primera División. Luego estuvieron 3 años en Segunda División, al año siguiente estuvieron a punto de entrar en playoff, pero tuvieron un descalabro en la última jornada y no entraron en playoff, estuvieron así, o el año siguiente también estuvieron bastante cerca, pero en la 2021, el año de la pandemia, tuvieron la peor temporada para el Deportivo de La Coruña, que acabaron descendiendo, en mitad de la primera vuelta iban colistas, consiguieron 7 victorias seguidas, que parecía que iba a ser la salvación, se paró el mundo por un virus llamado el coronavirus, que no sé si os sonará, se paró el mundo y engancharon derrota tras derrota y acabaron matemáticamente fuera del playoff. Un datusco, esa misma temporada también descendió el Racing de Santander, que es quien acompaña al Deportivo de La Coruña en este ascenso directo. Bastante gracioso, la verdad. En la 2021, en la antigua Segunda B, porque todavía no se había hecho la transformación a Primera Ref, quedaron eliminados contra el Albacete a las puertas de volver a subir. En la 22-23 también quedaron eliminados, en este caso creo que fue contra el Castellón, fueron ganando casi toda la eliminatoria, pero en los minutos finales el Castellón les dio la vuelta y al final el Castellón acabó subiendo a Segunda División, pero en la 23-24 decidieron, con la ayuda de Lucas Pérez, arrasar en la actual Primera Ref, campeonando la Primera Ref y subiendo de manera directa a la Segunda División. Estuvieron un año en mitad de tabla el año pasado y este año ya de manera totalmente directa ascienden al fútbol de oro y al fútbol totalmente de élite del fútbol español. Así que sí, un Deportivo de La Coruña que vuelve, que estamos muy contentos porque con él también vuelve un Racing de Santander. Así que son dos históricos que vuelven y de una manera muy buena porque han hecho 2 temporadas espectaculares ambos equipos. Igual, la verdad. Todavía está por decidirse el título, un título que tiene más de cara, tiene el Racing de Santander al estar líder, que y al tener un enfrentamiento creo que más sencillo, porque el Deportivo de La Coruña se enfrenta a Las Palmas, que Las Palmas tiene que dar la vida de por sí para clasificarse en los playoffs, y un Racing de Santander que ahora mismo se juega el puesto contra un Cádiz, que el Cádiz ya está salvado como hemos comentado antes, así que con un empate les serviría por diferencia de goles. Sí. No necesita demasiado el Racing, así que a priori digamos que lo tiene más fácil para llevarse el título. Otra cosa también importante comentar con el tema del ascenso del Depor, va a volver un derbi histórico contra el queridísimo Celta de Vigo. Mola eso bastante. Uno de los derbis más calientes de toda España, yo creo que con el asturiano, que yo creo que es el derbi más caliente. Sí, por lo que sea, pero sinceramente, o sea, mola. Sí, es un derbi histórico. Sí que es verdad que el Celta de Vigo es un equipo bastante moderno, pero siempre que se han enfrentado en Segunda División siempre ha sido como quién es la ciudad más grande, A Coruña, Vigo, entonces va a molar, me mola mucho. Sí que es verdad que están totalmente en mundos, galaxias diferentes. Uno está peleando todos los años por competiciones europeas y otro acaba de subir a Segunda División. Pero hay pique, y eso me gusta a mí. Sí que es verdad que yo a priori, a diferencia como proyecto ya más actual, ¿no? Ya dejando un poquito el pasado del Deportivo de La Coruña, como proyecto más actual sí que veo mucho más sólido al Racing de Santander que al Deportivo de La Coruña, aunque el Depor tiene muy buenos nombres que ahora tú comentarás y tiene un muy buen proyecto por el que subir de manera directa de una Hypermotion no es moco de pavo, como se diría. No. Así que si quieres puedes comentar un poquito cuáles han sido los principales motivos por el que ha subido este Deportivo de La Coruña. Te puedo soltar perlitas, te puedo ir soltando datuscos. Uno de los principales motivos y más importantes a tener en cuenta de por qué el Depor está donde está y por qué es ascendido es porque ha sido el equipo más difícil de ganar en esta competición, siendo el equipo que ha perdido solamente 8 veces, o sea, es el equipo que menos ha perdido y eso dice mucho. Hasta el Racing que va primero
ha perdido 10 veces, quiero decir, el valor de en 42 jornadas, bueno, ahora mismo llevan 41, solo haber perdido 8 partidos es bastante, o sea, se han salvado mucho. Luego, otro dato que a mí me flipa, que son el mejor visitante, sorprende porque lo suyo sería que fueses mejor en casa que fuera de casa, pero sin embargo, el Depor se ha crecido el triple cuando sabía que tenía que ir fuera de casa porque sabía que a lo mejor esos partidos podían complicarse más y han sacado una garra increíble. Y pues 39 puntos que han conseguido en todos esos partidos fuera de casa, me parece espectacular. Luego también su jugador estrella, como ya conocíamos y ya veníamos sabiendo, un jugador que nos encanta a nosotros, como viene es Jeremai. Y ahora creo que no hay excusa para comprarse la camiseta de Jeremai, Yo creo que ya no hay excusa. O sea, la primera camiseta del Deportivo. Hay que ver cómo la camiseta del Depor, pero ojito. Yo la voy a comprar, es una de mis favoritas. Yo es una de las que más hype le tengo con la del Racing, Tiene pinta, a lo mejor la de Vilen Songo igual cae. Sí, pero un Jeremai que ha habido tramos en los que quizás no ha sido tan determinante, pero al final te termina prácticamente el campeonato, veremos a ver lo que pasa en el último partido, aportando 21 goles, entre asistencias y goles, 10 goles, 11 asistencias, 64 goles han sido los que lleva el Depor hasta ahora, prácticamente un tercio de los goles del equipo los ha generado tu jugador estrella. Eso dice mucho y es muy importante. Y luego otro dato que me ha parecido todavía más increíble, que es que a lo largo de los 41 partidos le han pitado 6 penaltis en contra al Depor. Y desde que llegó el actual portero titular, que es Álvaro Fernández, que vino en invierno procedente del Sevilla, le han tirado nada más y nada menos que 5 penaltis, y de esos 5 penaltis se ha parado 3. ¿Y qué 3 penaltis? Porque aquel contra el Leganés ha podido valer prácticamente ese ascenso. Un portero que ha sido muy importante y habla mucho pues del peso que ha tenido en el equipo, teniendo en cuenta pues que tenían consolidado un portero titular y en cuanto llegó él se hizo con la titularidad y no lo dudaron y confiaron en él. Con Las Palmas es el único equipo que no tiene dobles dígitos en derrotas, el Deportivo de La Coruña. Las Palmas tiene 9 y el Depor tiene 8, pero a diferencia de Las Palmas, que tiene 13 empates, que es lo que le lastra a esos puestos de playoffs, sino Las Palmas sería un equipo claro de pelear por el ascenso directo, porque es un equipo también muy difícil de ganar. Un Deportivo de La Coruña que ya hemos avisado muchas veces que es un equipo muy correoso, muy difícil de ganar, que tiene un portero como la Copa Un Pino, como es Aitor Fernández, que ya lo sabíamos desde que apareció en la Academia de Nervión, ya se estaba empezando a hablar de que podía seguir siendo el siguiente próximo portero de la selección española, y lo ha demostrado en esta liga. Lo único que digo que a mí me parece mucho mejor proyecto deportivo, mucho más consolidado el proyecto del Racing de Santander comparado al del Depor, la verdad. Bajo mi punto de vista también, pero hay que decir que me gusta cómo ha llevado a cabo la temporada el Depor, porque ha mantenido a sus jugadores veteranos. La veteranía al final les ha dado mucho, porque al final un jugador que ya tiene experiencia tiene más cabeza y tiene más control, pero también han aprovechado mucho lo que ha venido desde el Deportivo Fabril, desde su cantera, y han sacado jugadores bastante importantes, como es el caso por ejemplo de Vilen Songo, que bueno, pues el día en el que te juegas realmente, si en ese partido se puede decidir ya tu ascenso, mete un doblete y bueno, pues va a quedar recordado ya para la historia ese doblete. Como el héroe del ascenso, como lo llaman allí ya en Coruña. Una Coruña que salió de Valladolid, gritando y vitoreando a todos sus hombres, que ya son 2 ascensos en 2 años. Así que enhorabuena para todos los deportivistas, al igual que enhorabuena a todos los racinguistas, que ya volvemos a tener a 2 históricos que no se enfrentaban en primera división desde el 11 de octubre en ese partido en Riazor entre el Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander de 2011, ya más de 25 años que no se enfrentaban estos 2 históricos que nunca deberían de haber bajado tan abajo como llegaron a bajar ambos. Qué pedazo de estadios vuelven a primera división, un estadio como el Riazor, que en segunda
estaba viendo unos ambientes que yo decía, esto me parece espectacular. O sea, yo no es por menospreciar otros ascensos, pero yo creo que este ascenso puede ser el ascenso más bonito y el ascenso más histórico que yo he vivido, ¿eh? O sea, yo no es por menospreciar otros ascensos. El del año pasado estuvo muy bien con el Levante, Elche y Español. Sí que es verdad que hubiese molado, que hubiese subido, creo que era el Sporting. No, perdón, el Levante, Elche y Oviedo, que con narices, que el año pasado. Claro, digo, el Español. Levante, pero sí que es verdad que subieron. Fue un ascenso bonito, un ascenso que quedará para la historia por ese ascenso de hace 25 años que no subía, pero yo creo que este ascenso está quedando, vamos, como la copa humina. Si ya sube el Málaga, yo creo que yo no podría pedir nada más, ¿eh? No, es que yo sinceramente, o sea, lo que quiero es que suba al Málaga. O sea, a mí me gustaría, porque considero que después de esa temporada que nos maravilló a todos, ese Euro Málaga, que era una absoluta barbaridad, pensar que el Málaga estuvo a esto de llegar a unas finales de Champions, o sea, fue loco. El Eurodeport también estuvo muy cerca de llegar. Es que vuelven unos míticos, que eso va a dar un hype a la liga que mola, de verdad. O sea, volver a vivir partidos históricos. Y con perdón al Oviedo, Mallorca y Girona, sobre todo el Girona, son equipos, históricamente hablando, que no son tanto como son el Deportivo y el Racing. Ahora hablaremos de esos equipos porque soltaremos algún dato, pero... Y oye, que alguno de ellos puede pescar de las Islas Mallorquinas y decir, bueno, pues tú imagínate, te presentas en el Sardinero, no, coño, sí, en el campo del Racing, y lo primero que te enfrentas, tú eres la defensa, ¿vale? Y lo primero que ves es Íñigo Vicente, Andrés Martín y en punta Muriqui. Sueñen, señores. Sueñen. Y por detrás Muriqui a Sevilla libre. ¡Qué locura! ¡Mapa hermosa! Sueñen. O sea, yo soy el portero y le digo, tira, ¿sabes? Tira. Porque todo el mundo sabemos que Muriqui va a volver a la Liga Española. O sea, 23 tantos no se va a quedar en Invermute. O sea, todo el mundo, los aficionados del Mallorca... Están así todos los equipos de primera división, ¿sabes? Están así diciendo, ¡buah, Muriqui! Sobre todo se están frotando las manos Barça y Atleti. Se están frotando Atleti, Celta, un Betis también veo Muriqui. Pero también te digo, Celta teniendo a Borja Iglesias, quiere decir que no es por decir que Borja Iglesias sea mejor que Muriqui, porque en cuanto a goles ha sido mejor Muriqui, pero... Un Betis, ves a Muriqui vestido de verde, porque yo lo veo. Yo lo veo. Que lo junten con Budimir en el... Es lo que iba a decir, me lo has quitado de la boca. Que te bajen 2 lavadoras, que te bajen 2 hipotecas. Sería histórico. No, yo soy Víctor Muñoz y me lo estoy así frotando las manos que me Víctor Muñoz y Raúl Muro. Poniendo filtros a Muriqui y a Budimir. Que me viene este bicho, vale. Próxima alineación de los Osasuna, 6 atrás, 2 mediocentros y de repente tienes a 4 arriba. A ver, no, yo no pondría 6 atrás porque lo de correr Budimir y Muriqui lo tienen un poquito complicado, la verdad, pero bueno. No, pero bueno, para rematarte 3 lavadoras te lo hacen. Pero bueno, ya estamos delirando un poquito, ya estamos saliendo del tema del Deportivo de La Coruña, un Depor que vuelve a Primera División, un Depor que opino que tiene que hacer mucho cambio en su alineación para mantenerse otro año más en Primera, que realmente este es el año complicado. Sí. El que les viene tanto a Depor y a Racing, y por eso yo digo que veo que realmente el Racing le veo mucho más equipo para mantenerse que a un Deportivo de La Coruña que tiene que tocar muchos botones, y que es verdad que la defensa central les veo un poquito flojos para Primera División, los laterales los veo perfectos, yo creo que no hay mejores laterales creo que ha sido de los si yo tuviera que ahora mismo hacer un 11 de la temporada, creo que el lateral derecho del Depor sí que lo pondría 100%, aparte, y pondría también a Jeremai en debate con mucha otra gente también en el Depor. Así que veremos, porque todavía queda ese partido para decidir quién es el campeón de Segunda División, sí. que a saber quién es. Y también quedan los playoffs, pero bueno, eso ya lo hablamos en el Bocata del 90, al igual que ya podemos hablar del 11 de la temporada de la Liga Española. Así que dentro 11 del 90 para saber quién es el 11 de la temporada de esta Liga eSports.
Bueno, Bocata del 90 en el que vamos a hablar de, bueno, si queréis volvemos a poner las tablas, pero en este caso la tabla de la Liga Española ya ha finalizado los 38 partidos de la Liga Española, entonces no hay nada más que decir, ya sabemos los 3 descensos que acabaron descendiendo el Mallorca y el Girona con ese Oviedo, ya sabemos quién se clasifica a Europa con ese Euro-Getafe, el Celta vuelve a Europa League, etc. Así que si quieres podemos comentar así de manera rápida nuestro, porque lo hemos decidido hacer conjunto, nuestro 11 de la temporada. En el caso de la portería, yo creo que yo he tenido bastante, o sea, yo lo he estado hablando contigo y sí que es verdad que Joan García me ha parecido realmente es el portero que tenemos que poner, porque es el portero del equipo campeón, el portero menos goleado, el Zamora, etc. Pero me da la sensación que podría haber puesto otro portero perfectamente. A ver, es que el otro nombre que se me ocurre, pues porque es un enfermo de la cabeza, es Courtois, pero es que como sabemos que defensivamente ha sido un año bastante flojo del Madrid. Yo no hubiese puesto Courtois, yo hubiese puesto Junior, al del Villarreal, que también hace muy buena temporada. Dimitrievski, al fin y al cabo, con la salvada del Español, también hubiese estado, ya para mí estaba en las conversaciones como mejor portero. Yo creo que obviamente no podemos sacar a Joan García de los bajo palos, pero sí que es verdad que hay bastantes buenos nombres en la portería. Un lateral izquierdo para Pepe Echevarría. Sí, es verdad que el Rayito ha hecho una temporada, yo creo que de ensueño, salvándose de manera cómoda, todavía con opciones para seguir con ese sueño europeo, y la verdad es que no veo ningún lateral izquierdo mejor que Pepe Echevarría. Si el Español hubiese tenido un final de temporada todavía mejor, hubiese metido a Carlos Romero, creo. Yo igual, pero lo que pasa es que para mí, quizás a nivel prime, digamos, en esta temporada es mejor el nivel de Carlos Romero, porque ha aportado más ofensivamente en cuanto a goles, asistencias y demás, o sea, también son perfiles de laterales diferentes, pero he de decir que un Pep Echevarría, que cuando se fue Fran García del Rayo, que era indiscutible, que encima se ha ido a un Madrid y no está jugando nada, Pep Echevarría podía al principio generar algunas dudas, pero la verdad que ha sido una temporada en la que el Rayo se ha mantenido bastante en línea, o sea, no ha tenido tanto altibajo y me ha parecido muy buen lateral, que además yo he tenido el privilegio de verle en directo. Es rápido, llega bien a los cortes y demás, y bueno, pues no es la mejor temporada, pero no es la peor, entonces se ha mantenido bastante regular, por eso me convence más. Una defensa que está bastante clara, con 2 jugadores del Atlético de Madrid y uno del Barça. El del Barça sería García, yo creo que el mejor de la defensa. Yo creo que no he visto un defensa mejor este año que el bueno de Eric García, merecida esa convocatoria al Mundial, acompañado de un Marc Pubil, que es para mí el fichaje del año. Sin ningún tipo de duda, y un Marcos Llorente, que bueno, ya conocemos a Marcos Llorente perfectamente. No creo que yo no puedo rendirme más en elogios con este tío. Sí que es verdad que igual necesitaba esta temporada para marcarse para mí, en este caso como 11 de la temporada de la Liga Española, porque sí es verdad, sí que otros años había gente por delante suya como Jules Koundé el año pasado, etc, pero este año se ha desmarcado totalmente como el mejor lateral del año. Este año la verdad que ha sido increíble, o sea, lo hemos tenido relativamente fácil con la defensa, con esas pues 2 revelaciones, realmente han sido las 2 revelaciones de la temporada, Eric García y Pubil, por ello su convocatoria. Un Eric García que no se esperaba este tan buen rendimiento, sobre todo con la salida de Íñigo Martínez, porque yo me acuerdo a principio de temporada que el Barça estaba, llorando con la salida de Íñigo Martínez a Arabia. Es que fue muy importante. Y han encontrado un oro, diamante y rubí en Eric García, que los primeros años del Barça era un hazmerreír, pero este año, el Kaiser totalmente de la defensa, también con la baja mental de Araujo, han encontrado, ha aprovechado muy bien los tiempos y ha sabido aprovechar cuando tenía que ser, o sea, cuando le daban la oportunidad de verdad para ser titular, ha hecho muy buenos partidos, o sea, tenía algún error, pero la temporada en líneas generales ha sido bastante buena, como la de Pubil, que te fichas, lo primero de todo, a un lateral que venía para ser suplente de Llorente. Llorente es baja por lesión y no sé si había otro central que era baja por lesión, y decides probarle como central, y se convierte posiblemente en, si no el mejor, uno de los mejores centrales en esta temporada en español. Me ha parecido increíble su poderío físico, lo fuerte que es, o sea, va al choque genial, al corte increíble, o sea, recupera un montón de balones, o sea, en cuanto a duelos es un completo animal, y la verdad que luego con los pies
no es para nada un torpe y tiene buen trato de balón. De hecho, alguna vez le hemos visto hacer desplazamientos en largo y tener un buen pie, que eso viene bastante bien. Sí, es verdad que no destaca tanto porque destaca más Janko como para salida de balón para el Atlético de Madrid. Otro que también perfectamente se podría comentar como uno de los fichajes de revelación del año, el buen, que es turco, ¿no? No, es esloveno. Uno de estos países escandinavos que son todos iguales. Pero bueno, sí, un bueno de Janko y un bueno de Marpubil, que se han sido totalmente, si hubiesen estado bien sanos los dos a lo largo de la temporada, el Atlético de Madrid hubiese tenido una defensa, y tiene una defensa para años, que es lo que al fin y al cabo representa mucho al Atlético de Madrid, ¿no? Tener una buena defensa y ese Atlético, ¿cómo era? No me sale el nombre, que también se ha ido recuperando con estos años, el Atlético Aviador, que también tienen muy buen poderío de cabeza ambos, porque esos tienen un poderío de físico espectacular. Abrimos el medio del campo con un Luis Milla, un comandante Luis Milla, que clasifica por fin al Getafe después de muchos años a competiciones europeas. Yo creo que unas competiciones europeas que a priori mucha gente les dice que les va a sentar mal porque sale José Bordalas del proyecto, pero bueno, van a seguir manteniendo a Luis Milla, eso ya se verá en el futuro, van a seguir manteniendo a Luis Milla, un Luis Milla que ha hecho, para mí no es su mejor temporada. He visto una temporada mucho mejor la de Luis Milla, como es la 21-22, pero ha hecho una temporada de totalmente escándalo. Máximo asistente del equipo, solamente creo que es el segundo o tercer máximo asistente por detrás de Lamine, no sé si alguien más, o solamente por detrás de Lamine, entonces es el segundo. Creo que son más de 10 o 12 o 11 asistencias así. Increíble el año, y ya no solo en cuanto a números, sino por lo que significa Luis Milla para el Getafe de Bordalás. O sea, es la pieza clave y por el que pasa todo, y sí, realmente ha sido fundamental, no lo siguiente, para que el Getafe clasifique a Europa. Y acompañado de un Pedri y Fermín, que en este podcast nos hemos rendido homenajes con el jugador canario y con Fermín el sevillano, que para nosotros han sido los dos mejores centrales del año, sin ningún tipo de duda. Principalmente sí que es verdad que Pedri no ha sido el año más vistoso, no ha sido su año más vistoso. Sí que es verdad que el año de esos Juegos Olímpicos y demás fue mucho más vistoso en cuanto a número de goles y asistencias, sí, pero el año de Fermín, que creo que ha sido ha sorprendido a todo el mundo el año de Fermín. Nadie se esperaba que de repente Fermín le comiese la tostada como se la ha comido a Olmo, como se la ha comido a De Jong, como se la ha comido a tantos futbolistas en ese medio campo del FC Barcelona. Para mí la clave es, ya no solo pues lo que dices tú, por ejemplo, en el caso de Pedri, no es las estadísticas lo que haya metido en cuanto a goles o haya dado asistencias, es lo que genera, al igual que Luis Milla, es lo que supone para el proyecto del equipo. Y Pedri sinceramente es una pieza que ya hemos visto cuando ha estado lesionado o ha estado sancionado o ha tenido que perderse algún partido por lo que sea. El Barça sin Pedri sufre muchísimo, porque te ofrece una de cosas increíbles. Y luego un Fermín, que la gente se pensaba, no, con el fichaje de Olmo, que Olmo venía muy bien con España y demás, pero de repente te sale un Fermín que tiene muchísimo más gol y llegada que Olmo, y que en esta temporada ha sido prácticamente el mejor mediapunta del mundo, junto a un Bruno Fernández en la Premier, pero que te ha generado Fermín, creo que son más de 30 goles entre goles y asistencias, o sea, dobles dígitos en goles y asistencias, un mediapunta con la temporada que se ha cascado. Sinceramente me duele muchísimo que no vaya al Mundial, porque era un año pero redondo para Fermín el ir al Mundial después de la temporada que se ha cascado. Pero bueno, el fútbol a veces es así de caprichoso, digamos, y a veces te arrebata lo que más quieres. Un Pedri que no me lo he puesto como MVP porque hay otro jugador que todo el mundo conocemos que realmente es el MVP de esta liga, pero yo me tengo que quedar con Pedri, un momento highlight que estáis viendo ahora mismo en la goleada que tienen contra el Villarreal en casa. En su partido de vuelta le mete un pase de 30 metros a Lamine Yamal que deja sentado a toda la defensa del Villarreal, y además hace que Lamine Yamal meta un hat-trick en ese partido. Es verdad, qué locura. Un Pedri que vuelve, que viene de lesión y te hace eso, es un jugador para la historia, que como es Pedri, al igual que es otro jugador francés del Real Madrid, que es el único presente del Real Madrid que hemos tenido que meter. Para muchos a lo mejor no debería estar metido, pero para otros sí, para otros estadísticamente hablando ha hecho una temporada de auténtico animal, que es lo que es Kylian Mbappé. 25 goles, es el pichichi de la liga, así que es cierto que se ha tirado un tiempo lesionado y demás, habrá salido todo lo que ha salido de Mbappé, pero cuando ha estado Mbappé en buen momento, el Madrid, la verdad que cuando lo ha necesitado,
ha respondido bastante bien a su llamada, digamos. Y que es cierto que, digamos que como que el primer tramo de la temporada se lo lleva Mbappé y casi que el segundo se lo lleva más Vini, pero en líneas generales, en cuanto a goles, Mbappé ha sido mucho mejor. Y yo creo que si realmente se hubiese podido entender mejor Mbappé y no hubiese estado tanto tiempo lesionado con esa putada que tenía en la de la rodilla, sinceramente yo creo que hubiese acabado incluso con más goles. Un Mbappé, al igual que otro jugador que en este caso no ha podido mantener a su equipo en primera división, como es Vedat Muriqi, que hace su mejor temporada pero desciende con el Mallorca, pero es que no podríamos no meter a un Vedat Muriqi como el mejor delantero de la liga. Es que te hace 23 goles, o sea, y es importantísimo y aún así, o sea, vale que tu equipo descienda, pero es que ya él no podía hacer más, o sea, bastante ha hecho y sinceramente, o sea, si se hubiese quedado el Mallorca, con más motivo le hubiese metido, pero si no hubiese podido meter a Muriqui por cualquier situación, otro delantero que para mí ha sido revelación bastante, como apunte, la temporada de Ferran Torres. Para muchos que decían que Ferran tal no sé qué, Ferran yo considero que ha callado muchas bocas y que no creo que noten en gran nivel la ausencia de Lewandowski para el de cara a la próxima temporada. Ya veremos a quién fichan o si fichan a alguien en el Barça, pero delantero de futuro para España que lo ha hecho muy bien esta temporada. Y cerramos con el MVP, 18 añitos que tiene el chaval. La gratuita. Y creo que esta frase se va a repetir durante muchos años. El MVP de la liga, que es Lamine Yamal. No hay nada más que decir sobre Lamine Yamal. O sea, es que es ya la animalada a lo que juega, sus pases de exterior, que es una completa animalada. Lo que hemos visto hacerle en tantas eliminatorias, recuerdo la de Copa contra el Atleti, que vale que la pierde, pero es que hay jugadas en las que le rodean casi 7 jugadores del Atleti y sale de ellos como si, no sé, como si fuesen conos, ¿sabes lo que te voy a decir? Realmente a mí lo que más me llama la atención de Lamine Yamal es lo primero que he dicho, 18 años. Que es que parece muchas veces que estoy viendo un jugador de 25 que lleva 5 años al máximo nivel del mundo, que lleva coqueteando, que tiene Champions, Balón de Oro, pero lo estoy viendo a un chaval que soy más mayor yo que él. Sí. Que soy yo más mayor que él y hace cosas de auténtico enfermo mental. Porque eso es de ser un enfermo mental. Hay partidos que es totalmente de decir, tío, te lo ganas tú solo. O sea, es que por mucho que tengas a Pedri detrás, por mucho que tengas a Fermín, que tengas a Dani Olmo, que tengas a Rafinha, otro que debería haber estado en el 11, Rafinha, pero a ver aquí coño sacabas, ¿no? Pero obviamente Lamine Yamal es el jugador más determinante que tenemos ahora mismo en la Liga Española. Le hemos visto en muchos partidos echarse el equipo a la espalda y no solo esta temporada, la temporada pasada también, como por ejemplo las finales, las semis contra el Inter, se echa el equipo a la espalda, hace así, y hace todo lo que puede, o sea, no lo consigue, pero sinceramente también lo hizo en los cuartos de Champions contra el Atleti, en las semis de Copa contra el Atleti, lo hizo, aunque no le saliese bien, pero ya es el hecho de, con 18 años, cargar con el peso del equipo. Y no con un equipo cualquiera, sino con el FC Barcelona. O sea, campeón de Liga y obviamente campeón de Supercopa. Y además Zarra, empatado con Ferran Torres al máximo jugador español, el máximo goleador español de la Liga Española que otorga este premio. Ya para estos ya son premios totalmente nuestros, por así decirlo, los premios de Charlatras en 90. El equipo revelación, diría, este año para todos, no, a lo mejor no muchos pondrían el Villarreal, que yo hubiese puesto independientemente del Villarreal, pero he estado hablándolo con él y sí que es verdad que no podemos poner otro que no sea el Euro Getafe. Una temporada del Getafe que planteábamos todos que iba a estar peleando por el descenso y se acababa clasificando a puestos conference, una hazaña para el proyecto que yo creo que culmina de José Bordalás. Y a punto incluso de haberse metido en Europa League, que es que parece que es una tontería, que el Getafe no es un fútbol vistoso, que gana partidos marroneros, pero te ha llegado a Europa League y a punto te ha clasificado a Conference y ha estado a punto de meterse en Europa League. Prácticamente en la última jornada tenía opciones. O sea, una completa animalada, una pena que a lo mejor sea el fin del ciclo de Bordalás, porque yo creo que si sigue Bordalás al mando, el año que viene en Europa podría haber muchas cosas grandes y no sé quién caería en las manos del Getafe, pero va a ser muy complicado sostener un equipo como lo ha hecho Bordalás. Y bueno, pues eso, también está el Villarreal, que en Liga ha hecho un año bastante bueno, yo creo que poca gente se esperaba, pero compensando lo que ha sido su temporada,
teniendo en cuenta que jugaban en una competición europea en la que han dado, digámoslo, bastante pena, porque contra equipos que a priori eran bastante inferiores a ellos, aún así no han dado la talla. Tenían jugadores de muy buen nivel, Moleiro, Pepe, lo sé yo teniendo obviamente, pero no han dado la talla en Europa. En Liga bastante, pero en Europa Creo no. que además es la puntuación máxima del equipo Broguet, o no sé si le supera todavía ese año que quedaron subcampeones de Liga, con Riquelme, con el bueno de Julián Riquelme. 72 puntos. Al menos, pero bueno, supongo que como hicieron ese año sacarán la grúa diciendo que son terceros de Liga, que es lo único que pueden celebrar al ser el segundo equipo de Valencia. La decepción para nosotros está empatada entre, sobre todo, la mayor decepción es la del Mallorca, por ese descenso con un plantel con nombres Leo Román, Dani Rodríguez, Berat Muniqui, el bueno de Pablo Torre, nombres muy buenos, nombres con un proyecto muy sólido, acaba descendiendo con, la verdad, realmente una temporada totalmente sub y baja, que no han sabido llevar adelante, un De Michelis que parecía que lo salvaba pero al final lo acaba hundiendo a segunda división, un Mallorca que se planta en segunda división como el proyecto con más dinero y sobre todo también que les mantengan el equipo, que Pablo Torres irá, Leo Román también se irá porque es un porterazo para años, Berat Muniqui obviamente se va a ir, así que vamos a ver cómo es el año en segunda división, y un Osasuna que ha estado a punto de descender, que ha tenido un equipo peor por debajo, pero lo mismo decimos, un Osasuna que el año pasado estuvo coqueteando con puestos de Europa, ahora está coqueteando con el descenso. Y de hecho, o sea, se ha salvado, pero no porque haya cumplido con su acometida, que era ganar o puntuar al Getafe. Perdió y se salvó gracias a que, creo que fue exactamente por el empate entre el Girona y el Elche, que fue lo que les dio la vida. Tanto a eso como, por ejemplo, también al Levante, o sea, pero quiero decir, al final... El Levante recién ascendido, claro. Osasuna llevas muchos años en la Liga y muchos años has estado arriba, un Osasuna que tiene que mirar muchas cosas, sobre todo con esa último cuarto de Liga que no hicieron nada. Y eso que no tiene una mala defensa, o sea, es la misma que la del año pasado. Catena y Boyomo me parecen jugadores que tienen nivel, pues como la temporada pasada, para acercarse a puestos europeos, no para nada. Es como comparar la defensa con casi un Oviedo, un Girona, Elche, y no me parecen equipos que estén equiparados en la misma altura, teniendo en cuenta que la temporada pasada eran más de Europa que de descenso. Y además teniendo para nosotros el jugador revelación, que en este caso es Víctor Muñoz, un Víctor Muñoz que hace una temporada totalmente histórica, son 10 goles creo y 3 asistencias que le ha valido para la convocatoria a la selección española y además para estar en el equipo blanco, para cortar esa cesión que tiene, bueno, no es una cesión, creo que el Osasuna lo tiene pagado y demás, pero tienen la opción esta de compra igual. Sí, eso es cesión con opción de recompra, pero... Entonces... un Víctor Muñoz que totalmente se mete en esta primera división y eso, no os extrañe que este verano Víctor Muñoz salga a un Villarreal, a una Real Sociedad, a equipos un poco más grandes, ¿no? Un poquito más sí, porque que los Osasuna, que aspiren más a los Osasuna. Viendo lo que ha sido Osasuna, le pueden llamar a la puerta equipos que estén en un superior. Y la decepción clara de esta liga como jugador yo creo que es la de Jude Bellingham, ¿no? Venía de dos temporadas muy buenas, sobre todo la primera temporada, la temporada pasada ya tuvo bastantes lesiones, pero supo hacer una muy buena temporada, pero este año ha estado totalmente desaparecido. O sea, entre que también ha tenido lesiones y que no ha acompañado el hecho de su actitud en ciertos partidos y demás, no sentía yo que era ese Bellingham que venía como a ser un jugador importante. No sé si ha sido problema de egos, digámoslo así de alguna manera, porque ahora hay más estrellas que cuando llegó Bellingham como tal, pero quiero decir, o sea... eras y en teoría eres el pilar fundamental en el centro del campo junto a Tchouaméni y Fede Valverde, tendrían que ser los... El medio campo claro del Real Madrid. Pero sin embargo, pues este año le ha comido la tostada bastante la temporada de Tchouaméni, que yo no le he puesto en el 11 por muy poco, pero porque me ha parecido incluso más brillante lo de Luis Milla, más mérito porque es con el Getafe, pero quiero decir, Tchouaméni perfectamente puede haber estado ahí.
Pero sí, un Bellingham que cuando se le ha necesitado ha aparecido poco. Ha tenido algún destellito, por ejemplo, me gustó un poco cuando la eliminatoria contra el Bayern, no recuerdo mal, en plan, tuvo algunos minutos bastante buenos que me recordaban ese Bellingham que iniciaba esas carreras desde atrás y esas conducciones peligrosas para abrir espacios y demás. Pero realmente, o sea, no me puedo quedar con un jugador que ha tenido minutos y destellos esporádicos, sueltos totalmente. Efectivamente, entonces un jugador que lo que le costó al Real Madrid y lo que les está costando en cuanto a sueldo y demás, o sea, es un jugador de talla mundial, realmente no puede estar arrastrándose, entre comillas, por el campo. ¿Es uno de los eliminados por Tuchel en la convocatoria de Inglaterra? Creo que sí, ¿no? No, Bellingham no ha sido eliminado de la convocatoria de Inglaterra. Vamos, creo que no ya me parecía criminal. Los eliminados de la convocatoria de Inglaterra, que tiene tela, son Cole Palmer. Sí, Trent Alexander-Arnold. No sé si a Phil Foden también se ha cargado. Yo pensando, ¿Tuchel quiere ganar con Inglaterra? No, está Jude. ¿Tuchel quiere ganar con Inglaterra o Tuchel quiere hundir a Inglaterra? Hay mucha gente que decía que apoya a Alemania y que se quiere cargar a Inglaterra para ayudar a los alemanes. No sé, o sea, entiendo que no te parezca la mejor temporada, por ejemplo, de un Palmer, que este año el Chelsea está para disputarse la última jornada. No, sí. No tiene opciones. O sea, está fuera de Europa, sí, el Chelsea, entonces... Pero bueno, ya hablaremos de la temporada que va al Mundial, Jude Bellingham, a saber si es titular o no es titular, porque con Tuchel ya vamos a ver qué pasa con Inglaterra, pero bueno, ya hablaremos de eso. Estos han sido nuestros jugadores más destacados, nuestros equipos del equipo de excepción, el 11 de la temporada para nosotros, y si quieres podemos pasar a qué tiene que pasar con los diferentes equipos que están por lucha por playoff y demás para la Liga Hypermotion en esta última jornada, y después pasamos con las quinielas. Pues mira, si quieres te comento, porque ahora mismo hay 6 equipos que están en esa pelea por los puestos de playoff. Sí que es cierto que hay algunos que lo tienen más fácil y otros que lo tienen más complicado, pero ninguno, por así decirlo, lo tiene seguro del todo. Empezamos con el Almería, que es el que más fácil lo tiene, ya que es justo el tercer clasificado y se enfrenta en casa frente al Valladolid, que ya el Valladolid no se juega nada, ya está salvado. Son 71 puntos los que tiene el Almería y realmente el Almería, si gana, se clasifica segurísimo a playoff. Si empata, también es bastante probable, o sea, no se iría. Y ya si pierde la Almería es cuando puede darse una situación de alarma, porque aunque sea muy difícil, se tendría que dar una carambola, y es que todos los de detrás ganen para que pasen al Almería por delante, pero como digo, es algo bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta los enfrentamientos que hay. Sí. Luego tenemos a un Málaga que está justo cuarto, un punto por debajo de la Almería, un Málaga que se enfrenta al Zaragoza fuera de casa. Pero ¿qué pasa? El Zaragoza ya es matemáticamente equipo de primera ref, o sea, ya no se juega nada, ya sabe que está fuera, como mucho jugarse el honor en casa y ese último partido pues intentar ganarlo, ¿no? Pero realmente el Málaga tiene mejor equipo y debería ganarlo, que al igual que el Almería, si gana, clasifica seguro. Si empata, estaría con 71 puntos y dependería de lo que hicieran en sus respectivos partidos Castellón y Burgos. Que el Castellón y el Burgos, pues si en caso de que a lo mejor pues pierda uno de los dos, ya seguramente el Málaga está clasificado, pero como ganen los dos, lo tiene muy jodido. Y si pierde, podría quedarse fuera en caso de que Castellón o Burgos ganen. Entonces el Málaga no lo tiene todo a su favor y está complicada la cosa. Suenan las alarmas y todo, o sea que para que lo sepáis. Las Palmas también lo tiene parecido al Málaga por la situación de puntos, pero he de decir que lo tiene mucho más complicado por el rival al que se enfrenta, y es que se enfrenta nada más y nada menos que al Deportivo de La Coruña, un Depor que, como hemos dicho antes, puede optar a ganar el título, o sea que también se está jugando cosas realmente, o sea, no es ninguna tontería, porque entre cada primero y segundo pues más dinero, la importancia de decir me llevo un título. Entonces Las Palmas necesita ganar sí o sí, porque con un empate se complica bastante las cosas y con una derrota tendría pie y medio fuera en esos puestos de playoff,
al igual que el queridísimo Castellón, que tiene una final realmente, porque se enfrenta también con uno que puede entrar, lo tiene muy difícil, pero se enfrenta contra un Eibar que... Voy a explicarlo primero de estos dos. Primero el de Castellón, que obviamente ganando se aseguraría el puesto en playoff, pero el empate supondría que necesitaría un pinchazo o bien del Málaga o de Las Palmas. Y si pierde, al igual que Las Palmas, podría decirse que tiene pie y medio fuera. Y ya luego el Eibar, que es, por eso lo comento ahora porque justamente ese enfrentamiento directo, al Eibar solo le vale ganar. Entonces, si el Eibar gana el Castellón, tiene mínimas posibilidades, o sea, pero también depende de pinchazos, y pinchazos de que pierdan, no que empaten Málaga o Las Palmas y que el Burgos no gane. Entonces se tienen que dar bastantes factores. El Eibar la verdad que lo tiene imposible, y el Burgos que pues al igual que por ejemplo el Castellón están ahí. Lo que pasa es que el Burgos tiene un rival más fácil porque se enfrenta a la Andorra, o sea, pero se enfrenta en casa. Y ya sabemos lo difícil que es visitar el campo del Burgos, en general el Burgos, que es un equipo duro de roer. Si gana se pone con 72 puntos, tiene verdaderas opciones de entrar, o sea, y con que pues haya un empate tontorrón entre de alguno de arriba, por ejemplo del Castellón mismamente, el Burgos entraría en puestos de playoff. Y claramente si empata depende de Málaga o Las Palmas de que fallen, y luego después, si pierde, pues al igual que el Castellón, pondrían pie y medio fuera. Los favoritos, como tú has dicho, son Almería, Málaga, Las Palmas, que esos prácticamente lo tienen casi sentenciado para entrar. Las Palmas un poquito más difícil, pero esos son los tres favoritos, y luego se decidiría esa última plaza con el Castellón y el Burgos, porque el Eibar lo tiene, eso como tú has comentado, prácticamente misión imposible para clasificarse a estos playoffs, que arrancan el 6 de junio, sábado 6 de junio, con las idas entre el sexto y el tercero, y el 7 de julio entre el quinto y el cuarto, y la vuelta sería el 9 y 10 de junio, y ya la eliminatoria que decidiría el tercer clasificado, que se decidiría el domingo 14 de julio y el sábado 20 de junio en pleno mundial. Obviamente lo comentaremos, haremos también vídeo de quién es el tercer ascendido, que a priori yo, si tuviera que poner un favorito para acompañar al Deportivo y a la Real Sociedad, al Racing de Santander, pondría a Las Palmas de Gran Canaria. Yo, si tuviese que poner un favorito, estoy entre dos realmente, o sea, y no porque vayan como van en la tabla, pero sinceramente confío más en Almería y Málaga, y yo creo que tienen un proyecto bastante ambicioso, y desde luego que con los jugadores que tienen, yo me postulo un poquito más por favoritismos por el Málaga. Yo opino que Las Palmas de Gran Canaria, porque es lo que lo comentaba antes, es el segundo equipo con menos derrotas, y la verdad es que también tienen un proyectazo, Las Palmas de Gran Canaria, que a ver si terminan ya culminando y vuelven a Primera División, y ya al menos se quedan unos años más en Primera División, pero bueno, no sé si querrán eso o querrán tener el derbi con el Tenerife. Lo que está claro es que sería un golpe sobre la mesa para Las Palmas, en el sentido del tema de consolidarse en playoff y meterse para una posible final o lo que sea, porque lo he dicho, el enfrentamiento es contra el Depor, le quitas el título al Depor y te metes tú, o sea, puede ser muy, muy épico para Las Palmas si sucede eso. Y si quieres acabamos ya con la quiniela jornada, que arrancamos con un Ceuta Albacete, que no se juega nada, absoluto ningunamente de los dos, pero yo digo que se lo lleva acabando llevando el Albacete porque lleven en mejor dinámica directamente. Sí, gana el Albacete. Otros que no se juegan absolutamente nada, que son la Real Sociedad B y la Cultural Leonesa, que yo creo que se va a llevar la Real Sociedad B porque la Cultural Leonesa está más deprimida que otra cosa. Yo creo que está deprimida, pero bueno, a lo mejor se lleva el honor y consigue ganar. Granada Sporting, otro partido trascendental para todo, porque ambos están totalmente asegurados en la Hypermotion. Se lo lleva, yo creo que el equipo de Gijón, la verdad. Sí, yo confío en el Sporting. Racing de Santander Cádiz, un Racing Club de Santander que depende, con un mínimo empate se llevan el Arirón, así que yo creo que un empate sacarán tonto contra un Cádiz que ya está salvado. Doblete de Íñigo Vicente, doblete de asistencias de Andrés Martín, es fácil. Almería-Valladolid, un Valladolid que no se juega nada, la Almería que quiere matricularse en estos playoffs y terminar una temporada muy buena, sobre todo de Sergio Rivas, y yo creo que victoria clara del Almería. Sí, yo veo victoria como Almería, me preocuparía que la Almería pinchase. De por Las Palmas, este partido es también uno de los directos para las aspiraciones tanto de Liga como de playoff. Yo creo que se va a acabar decidiendo por un empate en Riazor. Yo
Venga, va, me quedo con tu empate también. Burgos-Andorra, un Burgos que depende 100% de ganar, además en el plantillo 1-0 de manual, pero clarísimamente. Sí, o sea, va a ser un acerismo y el Burgos que va a tener muchas posibilidades de entrar. La final de playoff, Castellón-Eibar, pues espérate que el Eibar no dé la sorpresa y ya que va ganando el Español, la verdad. Yo lo veo, Al Castellón. Sí, al Castellón. No sé qué más entendí, pero creo que he dicho. Has dicho el pasar al Español. Ah. Yo, a ver, es que creo que va a haber un empate y a lo mejor, o sea, el Eibar va a perder las opciones y el Castellón lo va a tener muy complicado. La final por el descenso. Yo primero con el último, porque, vale. Sí, porque es que este me da miedo decirlo. Córdoba-Huesca, yo creo que lo mismo que he dicho con la cultural leonesa, ¿no? El Córdoba, bueno, me he saltado el Málaga-Racing, la verdad. El Málaga-Real Zaragoza. Lo decimos. Málaga-Real Zaragoza, que yo creo que se lo lleva al Málaga, y el Córdoba-Huesca, que yo creo que se lo lleva al Huesca, porque eso, por lo que he dicho antes, ambos están descendidos sin, pues eso. Victoria también del Málaga, yo también apoyo a esa victoria del Málaga, que les certificará ese puesto en los playoffs. Y luego después Córdoba-Huesca, que bueno, pues yo creo que ganará el Córdoba, pero porque el Huesca ya está hundidísimo en lo siguiente. Y el que decide la última posición, yo voy a ir con el Leganés porque soy pepinero hasta la muerte. Sí que es verdad que no es un equipo al que apoye directamente, pero sí que tengo mucha afinidad con el club de la Comunidad de Madrid. Así que a toda la fuerza a todos los pepineros, que va a ser una final allí en Butarque. Voy a ver si me puedo acercar a los aledaños, que estaría muy chulo a ver cómo está, porque tiene que ser una auténtica olla a presión el Butarque. Así que yo solo digo una cosa: Javi Hernández, haz lo tuyo, haznos soñar y lleva a este Mirandés a salvarse después de una consecución de cosas que han ido pasando en esta Hypermotion, que parecía que estaba, pero con pie y medio a principio y mitad de temporada, y que en la última jornada se lo juega todo, y sería increíble que el Mirandés se salvase. Y a mí me gustaría, pues no sé, por los jugadores que tienen, la verdad que me molaría, me daría mucha más pena por el Leganés, porque jugadores como a lo mejor Juan Cruz y demás, meterse en primera red es duro, pero todo puede pasar. Toda la fuerza a todos los del Mirandés y a todos los pepineros para esa última jornada, que yo no me quiero en ningún momento plantearme la existencia de estar en una última jornada, ganar o ganar. O sea, esto es como el partido en primera entre el Girona y el Elche. Sabes que el resultado de este partido va a hacer que uno de los dos se vaya para afuera. O sea, en el caso justamente del Girona-Elche, el Girona necesitaba ganar para poder ascender, solo le valía ganar. Y el Elche con empatar y ganar, pues tal, y esto es lo mismo. Espérate, que yo he dicho muy rápido que el Cádiz está salvado, pero es que he estado haciendo matemáticas ahora rápidas en mi cabeza y me he dado cuenta... Ah, no, miento, nada. Yo estaba diciendo que si empataban, pero nada, yo estaba con 40 puntos siguientes, me cayó la boca. Así que nada... la siguiente semana ya tendremos tanto el 11 de temporada, jugador revelación, como acabamos de hacer con la Liga Española, y tendréis todas las novedades. Va a haber el cambio de formato, que va a haber especial mundial, del cual todos estamos esperando ansiosos, y ya tenemos todas las selecciones montadas, y realmente hacen falta que superemos el campeón de la Champions, el campeón de la Conference League, y ya nos pongamos en totalmente mood mundial. Que se va a celebrar a partir del 11 de junio. Sí, 11 de junio, ¿no? Sí, es el primer partido inaugural. Coincide con el inaugural del Mundial de Sudáfrica. Permíteme soñar, hay muchas coincidencias. México-Sudáfrica, partido inaugural. Encima el mismo día que fue ese año, o sea, cositas que os estaremos informando en vuestro podcast Modesto favorito, como ya sabéis, todas las semanas aquí a las 4 los viernes. Y nada, seguirnos en TikTok, en Instagram y en YouTube, y nos vemos la semana que viene con más charlatas del 90. Un saludo. Ay.